Esperemos un momentito, sí, vamos a continuar con el estudio de alimento que sacia, ¿vale? Ya son las 7:30 y es hora de encontrarnos para aprender acerca, un momentito, ok, ahora sí ya estamos aquí, perdón, me hacía falta conectar otra de las redes sociales, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias por estar presentes, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo, ¿vale? Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo de este estudio de alimento que sacia. Ya me estoy tocando otra vez la cara, que no debes hacerlo, Horacio, por favor, no debes hacerlo. Y ustedes que me están viendo, no lo hagan. Es la única manera en la que vamos a detener este coronavirus que nos llegó, ¿vale? Ok, pero entrando ya en materia, les quiero agradecer a todos aquellos que han estado siguiendo estas llamado, bueno, perdón, no es que no hayan llamado, es que no han enviado su correo para que les hagamos llegar el material, alimento que sacia, ¿ok? Y con esto puedan ustedes no solo dar seguimiento a este estudio, sino consultar este material cada vez que lo requieran. Ya saben, si lo quieren tener, nos mandan un correo electrónico a info@fundamentos.org.mx o bien también pueden hacerlo a un correo alterno que tenemos que es info.fundamentos@gmail.com. Ok, bueno. Pues ayer estuvimos revisando algunas características de la Biblia, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo que es sobrenatural, que es poderosa para transformar y sostener. Decíamos que la palabra de Dios tiene un poder tremendo para transformar el mundo físico. Estuvimos hablando sobre esto, que Dios habló y lo que Él habló ocurrió, fue hecho. También hablamos de que el mundo, el universo que conocemos, todo esto, todo este entorno del mundo físico fue creado no de lo que no existía, que eso es muy importante, fue creado de lo que no se veía. Y esto nos da, no quiero ofender a nadie, pero algunos ignorantes, y no significa que ignorancia sea desinformación. Ya hablábamos ayer que la ignorancia es suponer que sabes algo que no sabes. Entonces, hay gente que habló en su momento y dijo, estos creyentes en Dios cristianos dicen que Dios creó de la nada el mundo y el universo. Y comentábamos ayer que no es así. La palabra de Dios nos dice que Dios creó al universo de lo que no se veía. Esa es la parte de arranque de lo que no se veía. Y comentábamos que movimientos de la física cuántica nos muestran que estas partículas subatómicas, de hecho, son como cuerdas de guitarra que están vibrando, son cuerdas de energía que están vibrando. Y bueno, esa vibración para mí, en lo personal, representa la voz de Dios, la palabra de Dios que fue hablada y que es eterna. Y por eso aún permanece vibrando en esas partículas subatómicas que finalmente cuando se agregan y forman los átomos y los átomos a su vez moléculas y las moléculas compuestos y estos se agregan todavía en grandes compuestos químicos, finalmente dan como resultado el mundo físico que conocemos. Por eso la palabra de Dios tiene razón. El universo no fue hecho de algo que no existía, sino de lo que no se veía. ¿Ok? También vimos que la palabra de Dios tiene poder para sostener lo creado. ¿Y cómo no va a ser así si la palabra de Dios es eterna? Y gracias a que es eterna y que fue hablada en algún momento, en algún punto de la creación, en ese momento o desde ese momento siguen sosteniendo a la creación. ¿Vale? Muy bien. Pero
continuando ahora ya con el estudio, no nada más es eso, fíjense, la palabra de Dios también tiene un poder tremendo para transformar la vida de los que creen en Dios. Comentaba yo, y esta es creo la tercera vez que hago mención de lo mismo, si tú te acercas a la Biblia, a la palabra de Dios, si tú te acercas considerando que solo es un libro que para que esto ocurra, para que la Biblia transforme tu vida, primero, clave fundamental es que tú estés súper interesado en que haya un cambio en tu vida. Perdón, no es así. Dios, ya me iba a tocar la nariz, fíjense, no, así no. Dios es un caballero. Dios respeta tu voluntad. Dios no va a torcer tu brazo ni tu mano para que vengas y le obedezcas. Dios te da libre albedrío, te pone delante el camino del bien y del mal, y eso lo dice la Biblia. Delante de ti está el camino del bien y del mal. Escoge por cuál quieres caminar. Así es Dios. ¿Dios nos ama? Sí. ¿Dios nos quiere con Él? Sí. Dios nos anhela, eso dice la Biblia. Pero nosotros estaremos dispuestos a responder a esa invitación. O dice que hemos heredado de nuestros padres esa vana manera de vivir. ¿Por qué tenemos el problema del COVID-19 ahora? En diferentes momentos, y ahora tenemos las consecuencias. Es así. En pos de generar más dinero, hemos globalizado el mundo. Y eso favoreció la transmisión del virus. Sorry, eso es así. En pos de saciar el apetito de cierto tipo de carne animal, de ahí surgió el virus, según dicen los científicos, y se ha extendido a todos. Bien podíamos no comer ese tipo de animal. Tal vez sueno muy abuelo o demasiado tradicional en esto, en el mundo entero. Y dice, antes bien han salido y han ido por todos lados a pregonarla. Pero ¿quién la quiere obedecer? Esperanza de vida no solo te promete que si tú la estudias, la meditas y la pones en práctica, va a bendecir tu vida, va a cambiar tu estilo de ser, de pensar, pero lo más importante va a ser que todo te vaya bien. Es así. De dolores de cabeza a mi madre y a mi padre. A pesar de que mi familia había cosas que no las tenían totalmente comprobadas, porque yo era muy buen engañador. Pero ya algunos de los miembros de mi familia sospechaban algo. En alguna ocasión, tengo una hermana que es médico y ella me dijo, oye, perdón, ¿tú no estás consumiendo drogas? ¿O sí? Obviamente yo, no, ¿cómo? Hasta me ofendes, uf, ¿no? Pero Dios tuvo a bien en algún momento en mi vida venir y a través de un cuñado presentarme su palabra, presentarme su mensaje de amor, hacerme entender que había dado todo por mí. Y ahí fue cuando yo volví en mí, como dice la parábola del hijo pródigo, volví en mí y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Llevando este estilo de vida, cuando tengo a mi Padre Celestial con una casa en el cielo esperando por mí.
y me volví a Él. Y de haber sido un candidato para el fracaso, trabajos incluso, pasando de ser un empleado a ser un gerente, a ocupar un nivel de dirección en algún momento. Y por eso mi compromiso personal, como lo diría el apóstol Pablo, es enseñar de la palabra. El apóstol Pablo decía, el amor de Cristo me obliga, me impulsa a compartir con los demás de que Dios está ahí y nos ama. La gente el día de hoy tiene temor porque no se ha sacado la palabra de Dios. Si tan solo dieran oportunidad para sentarse, leer, meditar, poco a poco ir entendiendo la palabra y dejar que esos consejos que están puestos ahí vengan a ser practicados por nosotros, si tan solo se dieran esa oportunidad, sin duda que el mundo sería diferente. Y estarías hoy tranquilo, como dice la palabra, confiado como león, sabiendo que el virus no va a poder contigo porque está tu papá en el cielo cuidando de ti. Y si al final también el virus te llevara por la enfermedad, pues no importa lo que pase después, eres de Él. El apóstol Pablo decía, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, temor, desnudez, enfermedad, muerte, espada. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aunque quiero estar allá con Él, sé que tengo que seguir aquí porque tengo que enseñar a los demás este precioso mensaje del amor de Dios, que está puesto en la Biblia. Hablábamos al inicio, la Biblia es un libro que de Génesis a Apocalipsis está conectado por una sola historia, y esa historia es el amor de Dios por la humanidad. ¿Es así? Ok. Ay, perdón, ya me estoy. Dios tiene poder para transformar, pero solo si tú te acercas a la palabra de Dios con el ánimo de capítulo 20, versículo 32. Escribe narrando el historiador Lucas, que fue el que lo escribió, él narra esta porción y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Wow. ¿Se acuerdan? En el año de 1985, un 10 nos dio nuevas pautas de sobreedificación del que cree. Finalmente, esta nueva norma puesta por Dios en el Nuevo Testamento, esta nueva norma de sobreedificación, puso como fundamento la roca firme e inamovible, que es el sacrificio redentor de Jesús. Él fue voluntariamente a la cruz, a morir por nuestros pecados, para que todos aquellos que creamos en eso fuéramos perdonados. Es así. Con gusto después vemos, más adelante, si quieren, cuáles son las evidencias legales de esto, porque hubo, o hay, perdón, todo un término legal en esta parte del sacrificio de Jesús, y por ese término legal, nosotros, los que creemos, tenemos acceso al Padre primero, perdón de Dios también, y vida eterna. Pero eso después lo vemos, ¿vale? Por lo pronto, la nueva norma de construcción de parte de Dios para el creyente fue el fundamento, ya no eres tú, ya no son tus ideas, ya no es lo que tú piensas, ni lo que tú crees, ni lo que tú quisieras, sino esta nueva norma de construcción pone como fundamento el sacrificio que hizo Jesús
al ir a morir en la cruz por nosotros. Y la sobreedificación se da por el poder que tiene la palabra de Dios para establecer en nosotros un proceso iterativo y de esta manera llevarte a la perfección. El apóstol Pablo ya lo vimos, que él fue viendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfeccionado para toda buena obra de vida, que anhelamos abandonar esa vida que no ha sido la mejor para nosotros, que la queremos abandonar. La palabra de Dios nos da el poder para hacerlo, para abandonar ese estilo de vida y adoptar unos. Y cuando esta armonía se llega a romper, nos presenta las evidencias de dónde hemos fallado en Jesús y no en nosotros. Es así. Hay quienes piensan que es el libro de la Biblia, sí, puede ser que sea de Dios, pero pues ahí lo dejó para que la gente diga, hey, yo existo, que genera en nosotros por este proceso iterativo que ya lo comentamos. Lamentablemente, muy pocos hemos echado mano de esa oportunidad. Esa oportunidad. Tú que ya estás viendo estos estudios, ¿por qué no los compartes? Pónganse a leerla. No empiecen con el Antiguo Testamento porque, como ya comentaba yo hace un par de días, el Antiguo Testamento ahí está puesto y lo vamos a ver más adelante. El Antiguo Testamento solo fue una imagen, pero el Nuevo Testamento es el que debemos enfocar en nuestra vida. Ahí es al que debemos atender en muchas de las áreas. El único objetivo de que tú puedas compartir estos videos, estas transmisiones, estos estudios con Dios. No importa tu religión, créeme que no importa tu religión. Si tu religión te hace sentir bien, sigue con tu... Quiere estar en contacto con sus hijos de la misma forma. Nuestro Dios quiere estar en contacto con nosotros. Si le das like o no le das like, mira, no es para mí lo más importante. Pero si los puedes compartir y hacer que esto llegue a otras personas, eso sí va a ser importante. Porque hay tanta gente angustiada en estos días. Una buena amiga me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿por qué no transmites no nada más esto? ¿Por qué no también nos enseñas otras cosas que también están en la Biblia? Y sí, creo que lo voy a hacer, no nada más esta parte de la Biblia, de ese alimento que sacia, pero vamos a ver, tenemos que hacer un pequeño espacio en el programa. Tal vez después de esta transmisión, el mundo no se va a acabar en un apocalipsis caótico, porque aunque se acabe el mundo, porque la entropía, es decir, el desgaste del universo ya estaba puesto dentro de las reglas con las que Dios creó este universo, aún a pesar de eso, va a haber un final feliz, tremendamente feliz para los que creemos. Y no hay por qué angustiarse ni por qué estar temeroso. Pero bueno, eso, tal vez eso va a ser uno de los primeros temas que abordaremos. Yo les aviso, pondré en la página de Facebook cuando empezamos con esto, ¿vale? Pero bueno, perdón, volvemos al tema. Así es que Dios dejó esta palabra para que la aprovechemos, ¿vale? Ahora, otro punto importante de la Biblia es que la palabra, ¿por qué está viva la palabra de Dios? Está viva porque
es un Dios vivo el que la habló y es eterna. Todavía está sonando en el universo. Lo que les decía, esas partículas subatómicas que están vibrando con esa energía que Dios les transmitió. Ujú. Ahora, podemos imaginar el siguiente cuadro. Hace muchos años, de hecho, cuando yo era un adolescente, estaba en secundaria, tomaba clases de biología. La, la semilla era una ente viva, no era algo que era inerte, que estaba ahí muerto, sino tenía vida, pero estaba dormida y solamente despertaba cuando me fue totalmente aclarado por los profesores. Yo me quedé sorprendido cuando entendí que no estaban dormidas, estaban totalmente vivas, que en su interior había un embrión que estaba respirando y transpirando además, como cualquier ser vivo, uh, y que más bien era el embrión el que estaba en pausa, no estaba creciendo. Una correcta cantidad de agua y una adecuada temperatura. Entonces, dentro de la semilla empezaban a darse una serie de procesos bioquímicos que permitían el desarrollo y crecimiento del embrión. Cuando yo vi eso dije, wow, esto está más que... ¿Por qué traigo a colación esto? Porque Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11, dijo lo siguiente a sus discípulos. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Momentos antes, Jesús había estado enseñando a la gente, a la multitud que le seguía, y les había hablado acerca de un sembrador que había salido a sembrar y que parte de la semilla cayó, sí nació y brotó y los espinos la ahogaron. Y la semilla que cayó en buena tierra, esa no solo creció y dio fruto, sino que dio fruto 100 por 1, es decir, por cada semilla dio 100 semillas más, ¿no? Bien interesante esta parábola, porque al final, pues, toda la gente se quedó así y dijeron, wow, súper chida la enseñanza de hoy, el sembrador. Y se fueron detrás de esto y le fueron y le dijeron, a ver, ¿a qué te referiste con esto, Jesús? A ver, platícanos, porque no entendimos. Y Jesús les dijo, vaya, que estamos escuchando, que estamos leyendo, no está viva. Sin embargo, al ser sembrada en nosotros, a través de leer de nosotros, desarrolla en nosotros una nueva vida. Nos dice el apóstol Pedro en su epístola, su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! Es decir, que renacemos no de una semilla que se pudre, que se echa a perder, que se corrompe, sino de una semilla que no se echa a perder, que no se corrompe, que es la palabra de Dios. Nace de nuevo a través de la palabra de Dios, alcanza la vida eterna, porque es palabra eterna de un Dios eterno que da en nosotros un fruto de eternidad. Va a ocurrir en el tiempo correcto. Mientras permanezcamos firmes y constantes, también en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto
con perseverancia. Tienes que perseverar. Lees la palabra, esa porción que lees, la analizas, dices, ¿qué me está diciendo? A partir de hoy voy a empezar a poner en práctica esto, este principio que encontré aquí. Y lo pones en la práctica de tu vida y mañana otra vez y pasado otra vez y perseveras y de repente, ¡pum!, forma parte de ti. Y estás actuando como Dios pide que actúes. Y tu vida entonces cambia. Si te dice perdona, y yo sé que perdonar es algo que no es fácil, persona. Me cuesta trabajo, pero tengo que perdonar, es una decisión que tengo que tomar. Y el día de hoy me esfuerzo y el día de mañana me esfuerzo, sé. Tal vez no tengo mucha idea de cómo llegué a perdonar, pero soy libre ahora. Y estoy bien, lo perdoné. ¡Wow! ¡Qué libertad tengo! Estoy tranquilo. Por haber aplicado la palabra de Dios. Otra vez me tocó la cara. No debo hacerlo. Ustedes no lo hagan, ¿eh? No lo hagan, por favor. Ok. Ahora, ¿cuáles son los frutos que podemos esperar de aplicar la palabra de Dios y que esa palabra, al aplicarla, que se vuelve esa semilla que queda dentro de nosotros y que va a germinar y que va a dar fruto? ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. ¿Quieres dar y recibir amor? ¿Quieres gozo? Que aún a pesar de que te digan, el COVID-19 está en la puerta de tu casa, tú puedas estar gozoso y decir, mira, no puedo salir a la calle a hacer fiesta, pero hago fiesta dentro de casa. ¿O quieres paz, estar tranquilo, aún a pesar de que las cosas no estén caminando como quisieras? ¿O quieres encontrar con que eres paciente, con que ya se fue esa impaciencia? Porque muchos somos bien impacientes, díganmelo a mí. No soy mejor que ustedes. Creo que soy bastante peorcito. De repente la impaciencia se me da fácilmente, pero me acuerdo de que está la palabra de Dios y hay temas ahí que me obligan a tomar la palabra y decir, sí, voy a ser paciente, y tengo que voltear a Jesús y decirle, Jesús, ayúdame porque yo solo no puedo. No puedo. ¿No? Y entonces viene la paciencia ahí. O tal vez tienes dudas y no sabes si confiar o no, pero te gustaría confiar o tener ese carácter manso, no menso, manso, tranquilo. O tener la templanza cuando vengan las pruebas, resistir. Bueno, cualquiera de estas cosas que tú anheles, te las va a dar la palabra de Dios. Si la estudias y perseveras en aplicarla y en aplicarla, en aplicarla, en aplicarla, en aplicarla y cuando menos lo esperes, en un momento, ¡pum!, ahí está. Y no es magia, es como la semilla. La semilla quedó sembrada, llegó la humedad necesaria, llegó la temperatura necesaria, el embrión empezó a despertar y se abrió aquello y empezó a crecer, a buscar salir hacia donde está la luz, el sol, y con la luz hacer fotosíntesis, y creció la planta hermosa, esforzándose porque las raíces siguieron creciendo, buscando dónde está el agua, dónde están los nutrientes, y mandándola a las hojas, esforzándose, la propia planta siendo paciente. Ella no se desesperó, va a su ritmo hasta que llega el momento en el que, por las condiciones del medio ambiente, vienen los botones florales, se abren las flores, se crean los frutos y luego, bendito Dios, alguien puede disfrutar de ellos. Y la planta se alegra porque cumplió con su misión
de dar el fruto. Para que des esos frutos, para beneficiar, para bendecir a otros. No son para ti, es para otros. A ver, ¿ustedes han visto algún árbol de mango que agarra, dobla su ramita y se come el fruto y dice, qué rico mango yo produje? O la manzana, ¿no? O el tomate. No, estas plantas dejan los frutos ahí para que otros los disfruten. A través de estudiar la palabra de Dios y aplicarla en tu vida, es para que surjan esos frutos en ti y cuando vengan esos frutos y los compartas con otros, encuentres ese sentido de vida y te sientas a gusto, porque estás llevando paz a otros, porque tú puedes resistir en los tiempos malos e inspirar a otros para que también ellos resistan, es tener templanza. Y entonces te vuelves ejemplo, entonces te vuelves consejero, entonces te vuelves consultor, como quieras llamarle, pero te vuelves un líder, te vuelves un ejemplo que hay que seguir. Y tan solo porque tomaste una decisión acertada de darle tu vida a Dios, discípulos, a Pedro y Andrés, que eran pescadores, dijo, dejen eso y síganme, dejen las redes, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. A veces necesitamos que llegue la red de Dios y nos saque de esa agua tan mala en la que hemos estado viviendo, que nos pesquen y que nos saquen a flote. Es así. Ahora bien, la palabra también tiene la eficacia de una espada de doble filo. Es increíble eso, porque nos dice la propia escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, la eficacia apunta a que tiene la capacidad de lograr el efecto deseado. Esa es la eficacia. Es la capacidad de lograr el efecto deseado, el cual, si seguimos leyendo este versículo, es penetrar hasta lo más profundo del ser humano para develarnos las verdaderas intenciones que se ocultan tras nuestros pensamientos y acciones. Tal y como si una espada de doble. Y esto es muy importante porque podemos ser presa fácil de la manipulación cuando procedemos a la acción sin antes corroborar si las intenciones y los pensamientos que tenemos están en sintonía con la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos emprender acciones para ayudar a pobres, ¿no? Y claro, nos van a decir, oye, está muy chido, esa es una acción súper loable y además bien justificada. Pero, pues de repente, bueno, hasta podemos decir que lo estamos haciendo para quitar la desigualdad económica, ¿vale? Pero cuando buscar cuál es la verdadera razón de por qué lo queremos hacer y contrastarlo contra lo que la palabra de Dios nos dice. Es así. Por eso es nuestro corazón. Y entonces tal vez tengamos que corregir lo que queremos hacer con lo que la palabra de Dios nos muestra. No es que esté mal el querer ayudar a otros,
perdón, atrás de tu pensamiento, qué es el motivo real. Hay quienes quieren hacerse ricos, millonarios. Está bien, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de engañar a otros, de empobrecer a otros? Hacerte millonario enriqueciendo a otros. ¿Quieres ayudar a los necesitados para que dependan de ti como clientes, como lo hacen los políticos? ¿O quieres ayudar a otros para que efectivamente salgan de su pobreza? Palabra de Dios. Por eso es importante leerla, asimilarla, ponerla en tu corazón, ponerla en práctica, ¿vale? Uy, bueno, tenemos que parar. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Ya estamos en los minutos finales y pues no quisiera eh, irme como el día de ayer que fue muy a la prisa y sin orar. Más bien quisiera que pudiéramos orar. Si tienen alguna petición de oración también, por favor, mándenla por correo electrónico y aquí con gusto oramos por lo que necesiten ustedes, ¿vale? Vamos pidiéndole a Dios, vamos orando y vamos eh, pidiéndole a Dios porque esta situación del virus pase lo más rápido que se pueda, ¿no? Y con los menos daños posibles. Ok. Bien, si inclinamos nuestro rostro, cerramos, me lo puedes hacer. Yo lo hago así para concentrarme en lo que estoy haciendo y no distraerme, ¿vale? Ok. Oh, bendito Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por permitirnos reunirnos en estos tiempos que no son fáciles, que al contrario nos invitan a la reflexión y nos invitan a pensar en qué estamos haciendo mal y al final habremos de llegar a entender que hemos hecho tantas cosas separados de ti, que lo que tenemos ahora como consecuencia es esto, como tu palabra dice, los padres comieron las uvas agrias, pero los hijos tienen los dientes podridos, por eso, como la consecuencia de. Y es así, Señor, hemos hecho tantas cosas lejos de ti y hasta nos hemos vuelto a criticar. Te pedimos perdón, pedimos que perdones a toda la humanidad nuevamente, así como lo hizo Jesús muriendo por nosotros en la cruz, ahí en el monte del Calvario. Te rogamos en esta noche que perdones, Señor, lo mal que hemos hecho. Permítenos leer tu palabra, entenderla, ponerla en práctica para que dé los frutos que tú esperas y que entonces podamos glorificar tu nombre, bendecirte, volvernos como Abraham en tus amigos y retomar el rumbo que debemos tener, Dios. Gracias por el mensaje de esperanza que tiene tu palabra, porque nos hace ver que mañana será otro día, será mucho mejor, será mucho más bueno, será un día de prosperidad porque habremos vuelto a tomar tu palabra y la estaremos poniendo por obra. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por amarnos. Gracias por atender esta oración. Gracias, Dios. Dale fortaleza a los cuerpos médicos que están trabajando. Dale fortaleza a los cuerpos de seguridad que están protegiendo las naciones. Dale fortaleza a las empresas que están fabricando los antisépticos, los desinfectantes, los equipos de protección. Cuida de los empleados de esas empresas para que puedan cumplir con su misión en estos momentos tan difíciles, Señor. Hay tantos héroes que no reconocemos, pero ahora los levantamos delante de ti y te pedimos que los bendigas. Guárdalos, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Amén. Bueno, amigos, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Ya sé, sábado, no importa. 7:30 de la tarde a 8:30 de la noche nos encontramos, ¿eh? Ahí en Fundamentos. Ahí lo van a encontrar, Fundamentos AC. Ahí lo van a encontrar. ¿Vale? Y si no, bueno, pues también en YouTube seguramente pondremos ahí el anuncio de que vamos a transmitir un estudio en vivo. ¿Ok? Mientras tanto, pásenla bien, que pasen buenas noches, que descansen, Dios me los guarde, en donde estén, y me les bendiga mucho, con paz de lo alto, para que puedan descansar y dormir, sin angustias en esta noche. Un abrazo.